Hola chicos, y inexistentes damas. Esta última semana estuve un poco ocupado y no pude subir vídeos, es una pena, el creador de esta historia dijo que la iba a pausar indefinidamente, así que solo quedan 5 capítulos por mostrar, pero como buen lector que soy buscaré más historias como esta para su disfrute. Antes de empezar, si llegaron a este video por casualidad, les recomiendo ver el prólogo para entender la historia. Ahora dejemos el Naruto y empecemos. Aviso. Nada en este video me pertenece, todos los derechos a sus respectivos autores. Si Buda no le gana a Zero, me suicido. Capítulo 1. Tras Seon. Plus Ultra. La Academia UA. El orgullo de los académicos Zero de todo Japón. La cuna de muchos de sus héroes más legendarios. Cada año, el día del examen de ingreso, muchos talentos prometedores cruzan su puerta por primera vez, rezando para que no fuera la última vez. Decidido a no dejarlo ser. Soñar con dejar atrás esa preocupación y volver a cruzarla como digna de pertenecer a la escuela. Emocionado por demostrar que son realmente dignos. Por supuesto, hubo raras excepciones. Algunos no creían realmente que tuvieran una oportunidad, sin embargo, vinieron, decididos a dar su mejor esfuerzo de todos modos. Algunos de ellos lo lograron. Algunos confiaban en abundancia en que tenían lo que hacía falta, y no tenían ninguna duda de que harían el corte. Se demostró que muchos de ellos estaban equivocados. Insospechado por todo lo anterior, había, de hecho, un cuarto tipo. El tipo que tenía la confianza para no dudar de sus posibilidades de éxito, pero no dio por sentado ese éxito ni por un segundo. Del tipo que comprendía cuántas cosas podían salir mal, pero se creía capaz de vencer la pura desgracia. En este día del año, ese cuarto tipo había cruzado las puertas de UA, nunca. Siempre se encontrarían el día de exámenes especiales para estudiantes recomendados, que se realizarían antes del público. Hoy, el cruce de Shiro Usagiyama de la puerta de UA marcó la primera vez que el cuarto tipo lo hizo. No es que muchos de los estudiantes esperanzados reunidos en los terrenos de la escuela ese día fueran realmente capaces de reconocerlo. Su expresión serena mientras caminaba tranquilamente hacia el edificio, de hecho, engañó involuntariamente a varios de sus potenciales compañeros, haciéndoles pensar que era un debilucho fuera de lugar. Realmente no pudieron evitarlo. Eran adolescentes. En toda su experiencia de vida que involucró a personas de su misma edad, ninguno de ellos había presenciado sino dos formas de manejarse a sí mismo con confianza. El regodeo desagradable o la bravuconería tranquilizadora. Y todos los demás estudiantes confiados en los alrededores mostraban, en todo caso, rastros inusualmente exagerados de cualquiera de esos dos. El concepto de verdadera confianza que se muestra en la presión de la prueba por delante de no llegar a uno mismo era algo que nunca habían tenido la oportunidad de aprender. Incluso muchos adultos nunca llegaron a aprenderlo, no hasta edades avanzadas. Sin embargo, fue un concepto que la mayoría de los héroes profesionales aprendieron en algún momento de sus carreras. Y así fue que los varios profesores que notaron el andar de Shiro pensaron en alguna variante de, ¿por qué no se recomendó este? Aunque, si alguno de los estudiantes hubiera sido capaz de leer perfectamente el estado mental de Shiro, no había duda sobre lo que más los habría confundido. ¿Cómo diablos está más preocupado por la prueba escrita que por las prácticas? No es como si estuviera realmente preocupado. Simplemente se sentía proporcionalmente menos confiado en su capacidad para responder a las bolas curvas lanzadas a las lagunas en su conocimiento académico que en las artes en las que se había especializado durante más tiempo del que podía recordar. Era todo lo fuerte que podía ser. Con una segunda oportunidad en la vida no solo metafórica, sino también física, su poder estaba apenas por debajo de lo que solía ser, a pesar de ser una década más joven. Había sabido entrenar. Tenía más recursos disponibles para crecer. No había atrofiado su crecimiento canibalizando los circuitos nerviosos. Si había alguna preocupación real que tenía sobre sus habilidades en el campo, era que era tan fuerte como podía serlo. Más allá de envejecer físicamente, no le quedaba mucho espacio para crecer como combatiente. Como combatiente, Rumi le había advertido con bastante confianza que, como héroe, todavía tenía mucho que mejorar. Estaría mintiendo si dijera que no estaba ansioso por descubrir lo que ella quería decir con eso. Pero ahora no era el momento de preguntarse qué deparará el futuro. Si cometiera algún error estúpido en las pruebas, como estropear el número de la pregunta, escribir las respuestas correctas para cada pregunta en el espacio equivocado y fallar, porque no estaba lo suficientemente concentrado.
Honestamente, no podía decir qué sería más fuerte, su propio sentido de la vergüenza, o las incesantes carcajadas de Rumi en los meses siguientes cada vez que lo veía. Además, ha pasado una eternidad casi literal desde la última vez que tomé exámenes escritos. Es posible que ya se haya graduado del nivel educativo para el que simplemente se estaba inscribiendo, pero eso había sido hace mucho, mucho tiempo. Hace un infierno. Por supuesto, había puesto un enfoque particular en la revisión en los meses previos a hoy, incluso llegando a pedirle a Rumi que contratara a un tutor en casa para ese propósito. No puedo creer que llegue el día en que volviera a poner tanto esfuerzo meticuloso en perseguir este sueño, pensó una pequeña parte de él. Tales pensamientos fueron interrumpidos mientras caminaba por los pasillos hacia el salón de clases donde iba a tomar el examen. En el camino hacia allí, estuvo a punto de cruzarse con otro estudiante, con quien hizo un breve instante de contacto visual, antes de cambiar su mirada nuevamente con indiferencia hacia el pasillo, esquivando casualmente al niño cuando pasaba a su lado, sin darle un segundo. Pensamiento. Nada ni remotamente grosero entre sus acciones. Sin embargo, aún así, oí. Detuvo su paso y se dio la vuelta, preguntándose levemente qué pasaba. El estudiante que acababa de pasar lo estaba imitando, haciendo contacto visual directo. Tenía 3 rasgos algo distintivos inmediatamente reconocibles. El menor de ellos, su uniforme estaba flojo y abotonado incorrectamente, lo que denota una total falta de preocupación por la autoridad que este lugar representaba que, siendo UA, era raro incluso entre los tipos más alborotadores. Más visualmente llamativo, su cabello rubio arena parecía como si fuera una versión satíricamente caricaturizada del cabello de la cama, hinchado y erguido en una cantidad increíblemente alta de puntas abiertas, casi como un puercoespín. Lo más impactante es que sus ojos tenían un vacío total de cualquier impresión de amabilidad, pero ninguno mostraba agresión, como si una ira perenne lista para estallar en cualquier momento se mantuviera detrás de ellos y no la dirigiera a nada en particular. Lo miraba con una pizca de molestia, pero extrañamente paciente. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, incapaz de determinar por qué el chico lo habría detenido. Los dos mantuvieron contacto visual en silencio durante unos segundos. No me gustas. Dijo las palabras con total naturalidad, como si simplemente hiciera una declaración objetiva, como comentar sobre el clima. Ni siquiera se sentía como si tuviera un propósito particular al decirlo. Shirou parpadeó. Sin conocer la explosiva mezcla de orgullo sin fondo y complejo de superioridad que caracterizaba a Bakugo Katsuki, no podría haber deducido que la primera impresión negativa instantánea que le había dado al chico fue causada por no reconocer ni confrontar su superioridad inherente en su lenguaje corporal. Mientras pasaban uno al lado del otro, simplemente pasaban sin escatimar al chico, nunca se encontró con un pensamiento. Para ser justos, ni siquiera el propio Bakugo sabía a un nivel consciente por qué le desagradaba tanto el chico de pelo blanco. Instintivamente sintió la necesidad de expresar su impresión inmediata en ese punto, como si hubiera experimentado el impulso animal de marcar su territorio cuando se enfrenta a una amenaza potencial en su lugar en el orden jerárquico. Y habiendo avanzado tanto en toda su vida como lo había hecho siguiendo sus instintos sin lugar a dudas, no era de los que consideraba rechazarlos. Obviamente, todo eso estaba completamente perdido para Shirou, quien no tenía ni los medios ni el interés para descifrar el corazón del orgulloso adolescente. ¿Es eso así? Se apartó de él. Entonces, con suerte, no terminaremos en la misma clase. Bakugo se volvió él mismo, sintiendo que no era adecuado dedicarle otra palabra adecuada. Ah. Su primera interacción con otro estudiante no había sido particularmente prometedora, pero bueno, no es como si hubiera tenido expectativas particularmente altas para sí mismo en ese sentido. En realidad, rara vez tenía buenas expectativas infundadas para algo. Shirou Usagiyama, en su reencarnación, había heredado los poderes y habilidades de Emiya junto con sus recuerdos, y no tenía ninguna duda de que esos incluían su suerte de rango E, después de todo. El evento más notable de la prueba escrita terminó siendo lo poco llamativo que había sido. Shirou realmente no tenía una idea real de qué esperar después de tanto tiempo, pero incluso cuando estaba rodeado por el sonido de cientos de lápices raspando frenéticamente contra el papel, descubrió que habiendo experimentado zonas de guerra de primera mano y campos de batalla activos, el mero concepto de sentimiento nervioso en un ambiente tan seguro se sentía sacado de una comedia, y teniendo una práctica muy reciente y muy frecuente en el sparring con su monstruo de una madre y su velocidad de nivel Servant.
El límite de tiempo para terminar la prueba se sentía tan generoso y trivial como si no importara si existía o no, por lo que estaba vertiendo irreflexivamente las respuestas de su mente directamente en el papel sin preocuparse, y terminó bastante temprano. Sin embargo, fue perfectamente capaz de percibir la tensión palpable que sentía la abrumadora mayoría de los otros estudiantes en la sala, probablemente más por tener en cuenta el costo del posible fracaso que por la dificultad real de la prueba que estaban tratando de superar. Le dio una extraña sensación de disonancia, como si no perteneciera allí. Aunque, por supuesto, de hecho no lo hizo. Era un adolescente como ellos solo en cuerpo. Tenía la leve esperanza de que ese sentimiento se desvaneciera con el tiempo, incluso si simplemente se estaba acostumbrando. Sin nada que hacer durante el resto de la prueba, salió de la habitación y comenzó a dirigirse hacia el área de descanso, planeando tener su almuerzo en caja con tiempo de sobra y echar un vistazo al campus antes de las prácticas de la tarde. Sin embargo, al llegar allí, pasó junto a otro estudiante que había terminado la prueba temprano y, en un rincón apartado de la sala y estaba, haciendo estiramientos. Dejando a un lado su actividad, lo primero que le vino a la mente sobre su apariencia fue que parecía un presidente de clase. Su impresión superficial de él fue Sir Judo Issei había aumentado su formalidad a las 11. Se dirigió hacia el área más cercana a la esquina en la que el adolescente estaba haciendo ejercicio, sacó su lonchera y su termo, se sirvió una taza y se la ofreció al niño. «Té. Se agradece su amabilidad al ofrecer», expresó enérgicamente entre dos estiramientos. Sin embargo, innecesario. Como puedes ver. Estoy ocupado. Ya veo. ¿Preparar esto antes de la prueba? ¡Qué diligente! No había rastro de burla en su tono, que el niño notó y agradeció, incluso si no pareció reaccionar. Gracias. No hay necesidad de preocuparse por mí. Te escucho. Pero, aún no había retraído su mano ofreciéndole la bebida. Yo insisto. ¿Puedo ir? ¿Por qué? Porque te ayudará a calmarte, respondió, y si sigues ejercitando tus nervios de esa manera, tirarás un músculo. Dudo que hayas notado lo rígidos que son tus movimientos. Eso hizo que se detuviera. Se puso de pie, respiró hondo, exhaló y finalmente miró a Shiro correctamente. Pero todavía no tomó la taza ofrecida. Gracias. Su voz seguía siendo bastante enérgica, pero decididamente no tan pronunciada como antes. Tienes razón. No me había dado cuenta. Estoy avergonzado. No hay nada de qué preocuparse. Es fácil tener una visión de túnel cuando uno está nervioso, y después de todo esto eso no lo detuvo. Me avergüenza haber necesitado la ayuda de un compañero competidor para evitar que mi desempeño se deteriore. Pero lo siento. No puedo devolver el favor. Y ten cuidado conmigo, dijo cuando se dio cuenta de que lo reconocía. Realmente está cortado de la misma tela que Issei. Finalmente recuperó su mano extendida y tomó un sorbo rápido de su té. Está bien, eso no sería un favor. Tampoco sería lastimarse antes de la prueba. El chico frente a él parpadeó. ¿Qué hay de tu deseo de ganar? Él se encogió de hombros. Realmente no sentía que haría una diferencia de cualquier manera, pero, una victoria no ganada es una vana. El niño lo miró fijamente durante un par de segundos, luego sus labios se curvaron en una sonrisa amistosa. Gracias. Eres exactamente el tipo de estudiante ejemplar que espero tener como futuro compañero de clase. Espero que tengas éxito en los resultados de las pruebas. No más que el tuyo, espero. Parecía el tipo de persona que simplemente se olvida de cuidarse a sí mismo cuando decide cuidar de otra persona. Su sonrisa se curvó ligeramente hacia arriba. Por supuesto. Y lo mismo. Los dos muchachos pasaron el resto de la mañana y la pausa del almuerzo teniendo tanto corazón a corazón como se podría esperar razonablemente que tuvieran dos competidores por una posición limitada. Como sospechaba Shiro, el chico, Tenbia Ida, era del tipo que afrontaba todo con excesivo respeto y seriedad, para bien o para mal, incluida la idea de la actitud adecuada hacia los oponentes en una competición. Era un tipo con el que Shiro Emiya siempre se había llevado bien con especial facilidad, y se permitió recordar un poco los viejos tiempos saliendo con el presidente del consejo estudiantil mientras hablaba con Ida. Por su parte, Ida no había planeado exactamente actuar tan amistosamente con ninguno de sus competidores ese día, imaginando que construir lazos de camaradería y respeto mutuo podría esperar hasta que terminara la competencia preliminar y comenzara oficialmente el año escolar.
pero Shirou se había ganado fácilmente su respeto a través de un solo minuto de interacción y, por lo que podía decir, encarnaba su expectativa de cómo debería ser un estudiante adecuado de la gloriosa UA, por lo que se permitió esta excepción por razones de justicia. Para ser justos, incluso para los estudiantes menos tensos, una vez que la sala de descanso se volvió más poblada durante el receso, ver a dos competidores reunidos de manera tan amigable y aparentemente descuidada fue una visión extraña que les valió muchas miradas de desconcierto, que Shirou descartó casualmente, e Ida lo hizo. Ni siquiera notar a través de la visión de túnel que le dieron su charla. Finalmente, la pausa llegó a su fin y el sistema de intercomunicación pidió a los estudiantes que se dirigieran hacia los terrenos de prueba. Ida cambió completamente de marcha a una seriedad estoica con una velocidad impresionante. Te deseo la mejor de las suertes, Usagiyama. No falles. Perteneces a esta escuela. Viniendo de él y en esa situación, ese fue el mayor elogio que pudo darle a alguien. Del mismo modo. Sería una decepción no disfrutar de tu compañía como compañero de clase una vez que me inscriba oficialmente. Q. El pobre chico parecía a punto de sonrojarse. Esa es la primera vez, murmuró. Es seguro. No te decepcionaré. Asegúrate de hacer lo mismo, amigo. Y se fue como si sus piernas fueran impulsadas por un motor, tan rápido que pareció desvanecerse. De hecho, hizo eso. Como nunca había ido a la escuela en este mundo, todavía no había podido acostumbrarse a la variedad de quirks que la gente realmente tenía. Definitivamente una de las cosas en las que estaría trabajando durante su tiempo aquí. La diferencia en el estado de ánimo se volvió casi físicamente visible incluso antes de que llegara al campo de pruebas B. Hasta ese momento, otros estudiantes habían mostrado diferentes niveles de nerviosismo y bravuconería autoconvencible, pero todavía estaba en un punto en el que podía compararlo con las finales del último año de su vida pasada. Sin embargo, se está acercando al área de pruebas prácticas. Puede que no haya subestimado las pruebas en sí, pero ciertamente subestimó la seriedad con que los adolescentes las tomarían. La presión y la sed de sangre que cargaban el aire le recordaron a los niños soldados entrando por primera vez en el infierno de las balas. El resurgir del recuerdo reprimido lo sacudió mucho más allá de lo que realmente esperaba sentir hoy. Frente a esa tensión, no se atrevía a sentirse ofendido por las miradas que algunos de ellos le enviaban por lucir tan tranquilo como él, probablemente sintiendo que no se estaba tomando este evento lo suficientemente en serio. La incómoda sensación de no pertenecer se hizo más fuerte. Las reglas de la prueba eran bastante simples. Cuestionó internamente cómo representaban a los aspirantes a héroes con peculiaridades menos llamativas, ya que el concepto de la prueba parecía favorecer abrumadoramente a los tipos de combate como él o Rumi, pero esa era una pregunta para la que podría obtener respuestas más adelante. Por el momento, escaneó el futuro campo de batalla, determinó una estrategia adecuada para usar y se puso en posición para que comenzara la prueba. Cambió de marcha en su mente. Su expresión relajada fue reemplazada por una mirada estoica en menos de un instante. Él se agachó. Encendió sus circuitos mágicos. La energía mágica recorrió los músculos de sus piernas mientras los reforzaba. Sonó la señal para empezar. La multitud de aspirantes a héroes se dispersó a toda velocidad, tejiendo entre edificios y escombros, cazando su presa mecánica. Shirou corrió al frente, justo en un edificio alto que corta el camino, en curso de colisión. Pon su pie derecho en su pared, sin perder el ritmo, y dejó de correr hacia adelante, para empezar a correr hacia arriba. Llegó a la azotea y se detuvo un momento. Coger impulso para saltar al siguiente techo. Y para cuando habían pasado 30 segundos desde el inicio de la prueba, y mucho antes de que incluso los estudiantes de primera línea alcanzaran la primera ola de objetivos, se encaramó en el techo más alto del campo. Al ver su hazaña de parkour a través de las cámaras, Blood King, profesor de UA, quedó levemente impresionado, si no completamente vendido por su juicio. Ese es bueno. Un Kirk que aumenta la fuerza muscular explosiva, ¿verdad? Solo en la velocidad de movilidad urbana, podría pasar por una clase superior. Sus movimientos son tan eficientes como es posible. Los movimientos del estudiante de cabello blanco habían llamado su atención, ya que se destacaban en puro brillo muy por encima de los otros examinados. Pero no podía entender bien su destino. Dado su don, en este ejercicio, habría esperado que intentara imitar al Gran Torino, o al menos usara un enfoque lo suficientemente similar. Sin embargo, no entiendo bien lo que está buscando. ¿Va a ser una inmersión de poder en los bots o algo así? Cualquier plan que lo necesite para escalar tan alto cada vez no le dará suficientes puntos en el tiempo, incluso tan rápido como él.
¿No te parece? Se volvió hacia su colega y compañero examinador, quien miró al chico que inspeccionaba la forma del campo de batalla en lo alto del mirador en silencio. ¿Agachadiza? ¿Su Kirk es realmente un tipo de fuerza? El pistolero Ero finalmente rompió su silencio. ¿HMM? Bueno, acabas de ver sus movimientos, ¿no? Tiene que ser así. ¿Qué más podría ser? ¿Con ese techo exacto para detenerme? No estoy pensando en un tipo físico, seguro. Podría ser de sentido común esperar que el punto más alto de la ciudad artificial fuera un lugar perfecto, pero eso era solo si ese punto se encontraba en el centro de la misma. Ese edificio más alto estaba cerca, que era el punto de ofrecer la visión más clara de la mayor parte del campo, pero no sería inmediatamente obvio para alguien sin experiencia en el punto más alto de exploración. Y solo podía pensar en una razón para que alguien se apresurara a llegar a ese punto en una prueba de esta naturaleza. Después de todo, era lo que él mismo habría buscado. Vlad no compartió esta idea. ¿Lo crees? HMM. Oye, Cementos, ¿tienes el archivo de este a la mano? El héroe de la construcción, Cementos, que había estado observando una cámara diferente y que había manejado los archivos de los examinados del campo B, miró hacia arriba. ¿Oh, ese? Sí y no. Lo recuerdo por lo poco que decía su expediente. El hijo de Usagi. ¿Usagi? Vlad miró 2 veces al chico extendiendo sus manos. ¿Ese es el mocoso de Mirko? Sí, veo el parecido. Supongo que su Kirk se parece al de ella, entonces. Lo dudo, respondió Cementos. No de un Kirk llamado Blacksmith. Él sonrió, como en los viejos tiempos. ¿Quién lo hubiera pensado? Su entrenamiento nocturno valdría la pena, después de todo. Trase, adelante. Snipe silbó. Maldita sea, y es un buen tirador, admiró. Golpear 10 puntos de bots en 30 segundos. Fácil. Pero un disparo, una muerte. Clavar una flecha en las articulaciones clave por cada disparo en objetivos en movimiento. Incluso yo tendría que intentarlo, y él lo está haciendo con una reverencia. ¿Es eso impresionante? Preguntó Cementos, habiéndose movido para observar a este chico maravilloso, curioso por su don. Sin embargo, me parece que se está tomando su tiempo para cada disparo. Eso es porque está disparando usando formas Kyudo, creo, respondió Snipe, reconociendo vagamente la postura del disparo. Diablos, si yo supiera dónde uno aprendería eso hoy en día, sin embargo. Definitivamente no aprendió eso de Usagi. No, agregó Vlad, quien se había quedado en silencio por un tiempo, con el ceño fruncido. Está disparando muy rápido cuando en realidad elige un objetivo. Simplemente se está tomando su tiempo para elegir a qué disparar. Pareces molesto por eso. En cierto modo lo soy, respondió Vlad. Mire con cuidado. No solo está siendo caprichoso con sus selecciones. Cementos y Snipe desviaron su atención del disparo del chico hacia donde estaba disparando. ¿Está robando presas? Cementos dijo con incredulidad. Técnicamente no está prohibido, pero tampoco muy respetable. No, respondió Snipe. Solo está disparando a los que enfrentan los examinados, que entraron en pánico y perdieron la calma. Entrecerró los ojos, no es que ninguno de sus compañeros de trabajo pudiera ver eso debajo de la máscara. Dios, este chico tiene los ojos de un halcón. Incluso si tiene un ojo en un área tan amplia y en medio de este caos, no está juzgando mal a uno solo. Empezó a hacer eso después de sus primeros tiros. Creo que esos eran los que estaba probando. Vlad agregó, irritación evidente en su tono. ¿Crees que está buscando puntos de rescate? Para nada. Mirko no es de los que chismorrean sobre cómo realizamos la prueba solo porque es su hijo quien la toma, ambos lo saben, yo lo sé. Mantenemos la puntuación en secreto por una razón. Entonces, ¿lo está haciendo solo porque quiere? Bueno, supongo que sería una gran hazaña de confianza, incluso si es cierto que a este ritmo, pasaría solo con puntuación de combate. Vlad refunfunó. Si fuera así, habría hecho más de un par de tiros de prueba. Planeaba hacerlo así desde el principio. ¿Y cuál es el problema con? Comenzó Cementos, pero luego cayó el centavo. Ah, cierto. Eso te volvería loco. No te sigo, dijo Snipe sin apartar los ojos de la pantalla, apreciando la precisión de los disparos. Fue una obra de arte, en realidad, cómo combinó un estilo de tiro con arco tan ceremonial con una eficiencia tan práctica. ¿Qué tiene de malo estar atento a los que están en pánico? Todos sabemos que algunos de ellos terminan lastimándose cada año. Nosotros sabemos, dijo Vlad, cada vez más incapaz de contener su disgusto, pero este muchacho que parece un veterano.
Los que está cuidando siguen siendo sus compañeros aspirantes a héroe, gente a la que debería creer que podría confiar en su volver a algún día. Claro, cualquiera podría esperar que al menos algunos se esfumarán. Pero lo suficiente como para obtener suficientes puntos por ayudarlos solos. Ah. Verdadero. Un novato como él no debería haber tenido tal pensamiento. Sí, tienes razón. Eso va más allá de la arrogancia, concluyó finalmente Cementos, sintiendo que si dejaba que Vlad fuera quien lo dijera, podría decirlo con más dureza. No se fía de sus camaradas. Hasta ahora tan bueno. Sus expectativas habían sido gratamente superadas. Consciente de lo restrictiva que era la ley sobre el uso de Kirk sin licencia, esperaba que al menos la mitad de los examinados terminaran en pánico. Un robot de combate varias veces el tamaño de uno, con su inquebrantable dedicación a la tarea de lastimarte y carecer de emoción o empatía a la que apelar, se convirtió en un primer enemigo real e intimidante, y estaba seguro de que el personal de la UA lo sabía. Habiendo considerado la impresionante determinación que había sentido antes del inicio de la prueba, se permitió ser optimista y reducir ese número a un tercio. Sin embargo, apenas una décima parte del alumnado sufrió un colapso suficiente para necesitar intervención. Por primera vez, apreció plenamente la reverencia que esta sociedad tenía hacia la UA. La casi totalidad de estos examinados había venido aquí hoy preparada para enfrentarse a la muerte misma. En ese momento, determinó que su reloj probablemente ya no era necesario, como ya lo habría hecho cualquiera de los adolescentes que probablemente se estropearan. Estaba bastante seguro de que había acumulado suficientes puntos para pasar la prueba de todos modos, aunque no estaría de más asegurarse. Luego, escuchó un ruido mecánico distintivamente más fuerte que los que lo habían rodeado hasta ese momento, y se dio la vuelta para ver al monstruo de punto cero finalmente avanzando hacia los examinados. Y al mirar más de cerca, notó que uno de ellos estaba, desafortunadamente, casi justo al lado. La chica había estado, hasta ahora, haciendo crecer rocas debajo de los robots para desequilibrarlos. No, estaba gigantizando los escombros debajo de sus neumáticos. En cualquier caso, su Kirk no era una buena opción para huir rápidamente, y sus intentos de repetir la estrategia utilizada contra los bots mucho más pequeños, aunque valientes, no estaban siendo muy fructíferos. Sin embargo, lo suficientemente impresionante como para que pueda intentarlo. No parecía que estuviera atacando desesperadamente, sino que estaba haciendo todo lo que podía en lugar de darse por vencida. Ese será un buen héroe en el futuro. Sin embargo, como estaban las cosas ahora, la aplastaría. Sin duda, el personal tenía sus propias medidas de seguridad para evitar que se produjeran lesiones graves, pero, por si acaso. Sin embargo, ese era definitivamente demasiado grande para derribarlo con flechas regulares. Y Calabok II, aunque no necesariamente exagerado, probablemente fue demasiado llamativo para la tarea en cuestión. Con el instante que tenía de sobra, se concentró y examinó el interior de su confiable armería personal base de datos, un Limited Blade Works. Luego, habiendo encontrado una flecha adecuada, aguzó la mirada hacia el objetivo, el sensor óptico del monstruo, y lo invocó. Lea Batein. La espada varita nórdica se materializó en su mano entre crepitantes de relámpagos, se alteró en una forma más aerodinámica, y colocó su arco. Y apuntó. Y con absoluta certeza de que encontraría su objetivo. Lo soltó. Y la flecha voló verdadera. El ojo del monstruo fue perforado y, durante un largo pero fugaz momento, hubo silencio. Luego, una voz profundamente sintetizada hizo eco en voz alta mientras sus entrañas se frían, poéticamente cerca de lo que sería el grito de muerte de una máquina si realmente pudieran sentir dolor, y un humo sucio escapó de sus articulaciones, como una bestia caída que resuma sangre negra. Y así, cesó su avance. Pero eso debería haberlo hecho. Kyota Masatsu no estaba al tanto de un pozo de coraje sin fondo, por mucho que le hubiera gustado estarlo. Incluso desde una distancia considerable, una vez que escuchó, luego vio, el puntero cero se activó y se dirigió en su dirección general, su primer instinto había sido huir. Él podría hacer eso. Su peculiaridad era bastante buena para eso. Ser capaz de eliminar el coeficiente de fricción de cualquier cosa que tocara era muy conveniente cuando eras experto en patinaje sobre hielo. Se las había arreglado para acumular algunos puntos bailando alrededor de los bots y dejándolos chocar contra ellos mismos, pero este era un problema de otra magnitud, y así habría corrido con mucho gusto. Lo habría hecho, si en su intento de desviar la mirada hacia una buena ruta de escape, no hubiera notado a la chica tan cerca del gigante como para ser atrapado por él con seguridad, tratando en vano de mantenerse firme.
Kyota Masatsu no estaba al tanto de un pozo de coraje sin fondo, por mucho que le hubiera gustado estarlo. Pero si alguna vez volvía a abandonar a alguien a quien podía salvar, sabía que nunca volvería a dormir en paz. Eso no servirá. Vaya, mi cara bonita se desperdiciaría si no duermo de belleza, después de todo. Y así corrió, hacia la fuente de su miedo. Demasiado insignificante la figura que cortó como para ser notada por algún héroe mirando al monstruo. Y pasó junto a la chica, y bailó junto a sus ruedas, y le robó su estabilidad. Pero no cayó. Él entró en pánico. No podría haberlo sabido. Que el equilibrio giroscópico de este estaba un nivel por encima de sus camaradas más pequeños, y aunque había sido entorpecido, no se había detenido. Y así, su resolución que terminó en fracaso, el coraje que había reunido expiró, casi completamente. Y entonces se escapó, parando por nada, pero agarrar rápidamente el brazo de la chica y salir corriendo. Pero el monstruo había cobrado impulso. Al morir, su propio peso debería haber matado a esa fuerza y haberla mantenido en su lugar. Pero sin darse cuenta de la intromisión, los esfuerzos de Shirou habían eliminado el trozo de frenos de metal. Se movió hacia adelante, muerto pero sin detenerse. Por supuesto, pronto se derrumbaría y se caería, pero no antes de aplastar a los dos adolescentes que se alejaban corriendo, así como a un tercero pequeño que antes hubiera estado a salvo, pero que ahora estaría atrapado en la zona de peligro. No había tiempo que perder, vacilar ni ser quisquilloso con sus medios. Shirou necesitaba fuerza pura para evitar que esa masa de peso mortal cayera. Al menos, hasta que pueda acercarme. Tenía armas poderosas a corta distancia. Tenía un amplio arsenal para usar a larga distancia. Pero puro poder a distancia. Tenía bastante de eso, pero no lo suficiente para esto. No comprendía por completo la causa del extraño movimiento de la masa, y un Cannonball en el lugar equivocado podría hacer que cayera más rápido con la misma facilidad con la que lo haría caer hacia atrás. Necesitaba ser confiable. Necesitaba ser rápido. Necesitaba ser ajustable. Tenía que ser suficiente. Barril de espada, abierto. Ninguno de los examinados que prestó atención al evento pudo comprender lo que estaba sucediendo exactamente. Incluso los tres profesores que en realidad tenían una visión bastante clara de los detalles apenas estaban entendiendo lo que estaban viendo exactamente. Un aluvión de algo voló repentinamente desde la azotea más alta, directamente hacia el puntero cero, y simplemente no se detendría. Alguien saltó desde ese tejado, como si no fuera nada, y siguió lanzando ese bombardeo sin cesar. No lanzar. Sus brazos estaban inactivos. Esos proyectiles simplemente salían de algún lugar frente a él. Y el bombardeo alcanzó el puntero cero que cae. Y sonó un ruido como el granizo más grande del mundo asaltando un refugio de metal. Y la colosal masa dejó de caer. Pero eso fue todo. Simplemente se detuvo. Pero el chico que saltó desde el techo no lo hizo. Siguió corriendo hacia la fuente de ese ruido ensordecedor. Tenido cualquiera de los examinados que se había dado cuenta de su guión al principio de la prueba lo reconoció, que pueden haber notado que no estaba funcionando bastante tan rápido como lo había sido entonces. Sin duda, dos de los profesores que miraban lo habían notado. No se pudo evitar. Su enfoque estaba un poco más dividido, después de todo. Sin embargo, fue lo suficientemente rápido como para hacer que los observadores se preguntaran, ¿es realmente una persona? Y como había pasado una fracción de minuto desde que comenzó el bombardeo, el niño llegó al cadáver del gigante metálico. Con el tiempo que compró, los dos adolescentes que huían habían logrado huir, pero el tercero aún no se había movido. La mayoría de los observadores encontraron eso extraño, aunque los más observadores notaron que sus cortas piernas temblaban demasiado. Y el chico de cabello blanco tomó una postura cuando el bombardeo finalmente cesó. Un relámpago de trueno blanco y azul crepitó en sus manos. Y un enorme trozo de piedra, tan grande como él, si no más, de repente ocupó su lugar. Y desapareció. Por un momento, confusión. Ni siquiera los profesores pudieron seguir lo sucedido. Pero luego, reapareció, ahora en la espalda del coloso, de espaldas a él. Y el trozo de piedra en sus manos desapareció. Y la bestia explotó en 1.000.000 de pedazos. Recuperando el aliento, se dio la vuelta y se acercó al examinado tembloroso con los ojos abiertos tan grandes como platos. Se detuvo junto a él y le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse. El chico bajito tenía una expresión indescifrablemente complicada en su rostro. El alivio era parte de eso, podía decir al menos eso, pero en cuanto al resto, no tenía ni idea. El niño tembloroso movió la vista de su rostro a su mano, luego de regreso a su rostro, y vacilante, tomó su mano extendida para aceptar su ayuda. Sí, comenzó a decir mientras luchaba por levantarse. ¿Sí?
Si tú, pequeño, parecía estar recuperando su voz. Si tú, fueras a salvarme. Yo. Ser tan galante y genial. Entonces. Shirou inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado en confusión. ¿Por qué? No podrías haber sido un lindo Girl. Todo el campo escuchó fuerte y claramente la fuente de la frustración de Minoru Mineta. Puntaje de examen. Examinado. Shirou Usagiyama. Kirk. Herrero. Puntuación de la prueba escrita. 98, 100. Puntaje de la prueba práctica. Combate. 35 puntos. Rescate. 65 puntos.